Va a tener que esperar nuestra. Estamos en comunicación con el abogado Guillermo Duarte Cacabelo. ¿Cómo está, doctor? Buen día, Marco Mauricio. Un saludo para usted y para la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Tenemos dos temas básicamente que hablar contigo. Una, la acusación que presentaste ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados contra la fiscal Fátima Capurro, ¿verdad? Sí, Ayer publicamos, el domingo publicamos porque nos llamó mucho la atención qué es lo que pasó, ¿verdad? Y queremos escuchar de tu parte el que nos relate un poco qué es lo que hay en este tema, porque llamativamente la fiscal o la fiscalía, el Ministerio Público, que tiene que tener unidad de criterio, en todos los casos consiguió una prórroga extraordinaria. Sin embargo, ella aplaza esa prórroga extraordinaria y presenta un sobreseimiento definitivo. Algo así pasó, ¿verdad? claro. En una investigación donde se denunció la falsificación de las firmas de una empresaria de María Eugenia Costa Vallejos ante la aduana para realizar un despacho de importación a su nombre que ella no realizó, se realizó la denuncia a la fiscalía y la fiscalía le imputó a la señora Antonella Gach, que es su hija, por todos los elementos de convicción que existían respecto a que la misma habría sido la que falsificó la firma, porque el despachante dijo que la que le dio los papeles fue Antonella, la que le pidió el trabajo fue Antonella, la que pagó el despacho fue Antonella, es decir, todos los elementos que rodeaban al despacho no auténtico estaban relacionados con Antonella Galli. Ya. Entonces, el Ministerio Público inicialmente le imputó por producción y uso de documentos no auténticos, y a partir de que se produjo la imputación, ella con su marido, Ricardo Saciay, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, se dedicaron a recusar fiscales, con lo cual se impidió la realización de la pericia caligráfica de los documentos que habían que peritar, que son los documentos de la aduana. Cuando finalmente se ordena la constitución de la pericia y que se logra que vengan los documentos, se ve que algunos documentos estaban en versión original y otros ya no existían. Entonces, en ese momento también le vuelven a recusar a los fiscales de turno y cae la causa, perdón, en interín eso la fiscal Daniela Benítez pide la prórroga extraordinaria para hacer la pericia y otras diligencias, y se fija como fecha de acusación por la Cámara de Apelaciones el 25 de noviembre de este año, del 2022. Sí. Y el 9 de septiembre, recusación mediante, se le asigna el caso a Fátima Capurro. Es importante conocer los días. Viernes 9 de septiembre le llega el caso a ella y nosotros nos enteramos porque ella pidió su vinculación al sistema informático. Ya. Nosotros entonces nos ¿Le presentamos a la llega la fiscalía. resolución, doctor? ¿Le llega la resolución? No, ¿O la carpeta ella ya? pidió, no, atendé lo que pasa. Sí, Ella pide al juez que le vinculen a ella como fiscal. el 9 de septiembre. Entonces, el 9 de septiembre. Entonces nosotros nos vamos y tenemos el cargo presentado, donde nos presentamos ante ella y le pedimos que nos reciba el pedido de diligencia de que termine la pericia caligráfica. Y ella inicialmente se niega a recibir con el argumento de que no tenía la carpeta fiscal. Igual conseguimos que nos reciban el pedido ese viernes. El lunes No tenía nos la vamos carpeta, nuevamente. según ella, no tenía la carpeta, pero ella pide que se la vincule. Al partir que se la vincule, básicamente, electrónicamente, ella ya forma parte del expediente. ¿Por qué no va a recibir? Así, así mismo. Por eso es que no recibió el escrito. Claro. El lunes, según ella, seguía sin recibir la carpeta, e igual nos recibió un segundo escrito donde le planteábamos diligencias pendientes que eran declaraciones testimoniales de la empresa logística que trajo la mercadería y declaraciones testimoniales del chofer que retiró la mercadería de Serpor y de la persona que hizo la liquidación del despacho dentro de la empresa Biotech. Lunes 12. Lunes 12. O sea que Nos enteramos. con esas testimoniales uno puede decir, sí, definitivamente la mercadería llega al aeropuerto, llega no sé, al puerto, y de ahí se retira por medio del chofer fulano, y ese chofer fulano lleva a tal lugar y lo deposita. Así mismo, O sea, así mismo. va construyendo Bueno, ahí la historia real. así mismo. ¿Qué hace ella el martes 13 de
septiembre. Sí. Presenta un escrito al juez penal de garantías pidiendo abreviación del plazo y sobreseimiento definitivo de Antonella Galli. Entonces, ahí nosotros nos presentamos también ante el juez penal de garantías y le presentamos, el juez no le aceptó la abreviación de plazo del sobreseimiento de buena a primera. Ella volvió a reiterar un escrito de abreviación del plazo y ahí el juez le provee un plazo de acortar hasta el 22 de septiembre pasado. Entonces nosotros nos presentamos ante el juez y reponemos esta providencia de acortar el plazo y le presentamos todos los escritos pendientes, lo que le presentamos el 9, lo que le presentamos el 13, la pericia que se halla en curso, el acta de la perito de que se fue a la aduana y tomó los documentos originales, y con eso el juez tramitó una reposición, hizo lugar a esa reposición y mantuvo como fecha de acusación el 25 de noviembre. Y nosotros también le recusamos a esta fiscal y el fiscal Ángel Ramírez rectificó el pedido de sobreseimiento definitivo y como no tenía la pericia para el 22, dijo por lo menos pedir un provisional mientras recibo la pericia. Pero el juez tuvo por no presentado nada más porque ya la fecha quedó como para el 25 de noviembre de este año. Nos presentamos ayer ante el fiscal Ramírez para hacer la pericia y resulta ser que el fiscal también fue recusado nuevamente por Antonella y con el patrocinio de Ricardo Saciay, pero ahora tenemos la sospecha, estamos trabajando en una denuncia penal de que tiene la firma también falsificada de Antonella esta recusación. O sea que te hago el resumen de todo lo que motiva que nosotros le hayamos acusado a la fiscal Fátima Capurro ante el jurado de enjuiciamiento, porque tenemos la certeza de que ella no va a poder justificar por qué actuó como actuó, y además ofrecimos una caución de $7.200.000 para que tengamos la solvencia de hacernos cargo de las cosas y costos de que este proceso tiene que llegar a terminar con la destitución de esta fiscal. Doctor, el argumento fue la duda. Así mismo. La duda porque hay documentos que se extraviaron en la aduana, pero nos cuenta de que sí hay documentos originales que ya se tomaron muestras y de que están en actas las muestras tomadas. Nosotros tratamos de hablar porque ella está de viaje, no, está fuera del país. Tratamos de hablar con ella Sí, y otra nota que condimenta todo es que ella firmó esto y se fue a Israel. Sí, la verdad que no sabía que estaba en Israel, pero según me dijo estoy fuera del país. Y me dice, no, es que ya no se puede hacer la pericia, me dice ella. Porque los documentos se extraviaron, no existe la forma de hacer pericia. Entonces yo le puse fin a este caos que viene precedido de 20 fiscales recusados. Hasta ahí lo que pude hablar con ella yo. Eso es así, o sea, no existe documento, pero aparte de los documentos, ¿quién fue el beneficiado por la mercadería? ¿Dónde se llevó ese depósito? ¿Dónde porque creo que son químicos, ¿verdad? Ese depósito está habilitado. Hay un montón de preguntas que surgen a partir de lo ocurrido, ¿verdad? Y un fiscal no se puede quedar con una sola ventanita, o sea, al abrir el dibujo de investigación ahí van surgiendo otros hechos relevantes y que pueden realmente otra vez ser hechos punibles, porque el depositar, por ejemplo, químicos en un lugar no habilitado es procesamiento ilícito de desechos, según yo entiendo, ¿verdad? Marcos, nosotros tenemos el acta del perito de la fiscalía que tomó las muestras originales y tenés el requerimiento de su colega, de Ángel Ramírez, que hace referencia justamente a esa acta y a esa pericia en curso. Es mentira que no se pueda hacer la pericia. Perito de la fiscalía. Claro. Dios mío. La pericia de la fiscalía inició su ejecución y se constituyó a la aduana y tomó las muestras originales de la documentación para hacer la pericia. Y existen documentos que se extraviaron, es cierto que son 2, pero el libro en el registro Sofía, que es el principal, eso está original y está en curso, y tenemos el acta, puesto en la carpeta fiscal. Pero además,
el argumento de la duda me parece nomás a mí descabellado. ¿Por qué? Porque justamente tiene 2 meses o 2 meses y medio, un mes y medio más para sacarse la duda. O sea, Claro, uno debería tomar este tipo de requerimiento o presentar este tipo de requerimiento si tiene la certeza que Antonella no tiene nada que ver con esta situación y le están investigando al santo cohete que probablemente hasta puede ser persecución de inocentes. Pero yo tengo que tener la convicción para presentar ese requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo, no la duda. absolutamente, absolutamente. La lógica está en su contra. La experiencia, la vida y la evidencia también están en su contra. O sea, Fátima Capurro no tiene cómo salvarse de esta. Esta tiene que ser destituida. Que, bueno, vamos a ver qué dice también el jurado que sale con cada poesía en estos últimos tiempos. Y hablando de poesía, doctor, hablando de poesía jurídica, entre comillas poesía, la mora judicial es, a ver un poco, la traba, a ver un poco la pared por la cual no puede pasar el instituto de la prescripción. O sea, la mora judicial es la circunstancia objetivamente insuperable. ¿Eso pico, es correcto? Claro que no. Es una excusa. Imagínate en qué convirtieron el instituto del artículo 103 que suspende el plazo de prescripción. Cuando el juez no cumple con su labor, que es resolver en tiempo y en forma, y en tiempo me refiero acá, quiere decir que entonces eso es una causal de que le perjudica a tiempo. O sea, el juez es el que está en falta porque no hace su trabajo, Sí, y esa falta del juez le perjudica otra vez al justiciable que no puede hacer efectivo un obstáculo que tiene el Poder Judicial para aplicar una sanción por el transcurso del tiempo. Es decir, el que falla es el juez y el perjudicado es el justiciable. Doblemente perjudicado porque no tiene doblemente. resolución Claro. en tiempo y además, o sea, eso le impide beneficiarse con la prescripción. Pero aparte de eso, estaba viendo el comunicado del Ministerio Público, dice, utilizando los argumentos del Ministerio Público y la doctrina, dice. O sea, ¿cómo pico el No, juez va a utilizar una doctrina para fundamentar otra vez en contra del procesado? Y además, el 463 del Código Procesal dice, excepcionalmente el Tribunal de Apelaciones podrá solicitar otras copias o el expediente principal que fue alegado en este tema. Ello no implicará la paralización de la marcha del procedimiento. O sea que no hay circunstancias objetivamente insuperables. O sea, por ley, por norma. claro, no, es que circunstancia objetivamente insuperable se puede entender, por ejemplo, el tiempo que se cerró el Poder Judicial durante la pandemia de Sí, COVID. sí, Ahí no se podía hacer nada. Entonces ya la pandemia es algo que nadie podía prever y que nos encerró a todos y que no pudimos hacer juicios orales. claro. Ok, tenemos 67 días de suspensión, Sí, pero no la no resolución de una recusación o la no resolución de un recurso. Otras circunstancias objetivamente insuperables son los fueros. Si es que sí. no lo desafuera a una cámara, a una persona, entonces el proceso no puede continuar por imperio de ley. Es objetivamente insuperable. Pero esto ya es el colmo. No, no, no. Es definitivamente. O sea, definitivamente las suspensiones de las prohibiciones se dan por fuera del proceso. Circunstancias ajenas a un proceso. No la mora Así judicial. mismo. No que la corte haya tenido una acción de inconstitucionalidad o no sé qué cosa que no tramitó o que no. O sea, definitivamente, nuestro título decía hoy, la mora judicial se usa como circunstancia objetivamente insuperable. Es una vergüenza. Realmente. Y es lamentable que tengamos este tipo. O sea, yo no entiendo por qué un tribunal declaró prescripto el caso del MAC en el juicio pasado y ahora creo que incluso también integrantes de la misma persona integran y ahora sí se hace valer esta interpretación incorrecta. No, Es no sé. increíble. Es increíble. Es increíble. Volviendo a lo de Fátima Capurro, eso, el trámite dentro del jurado de enjuiciamiento, ¿cómo es? Ellos llaman, convocan, estudian la presentación, que a mí me parece también medio ilógica la situación esta de que vos presentes una acusación ante el GEN y ellos otra vez te rechazan porque no quieren estudiar. En realidad se debería abrir el juicio, ¿verdad? Claro, no, ellos si es que no presentas la contracautela, luego, por ejemplo, te rechazan.
que es lo que nos hicimos con el caso de Yusio, ¿verdad? Yusio no estaba dispuesto a poner su patrimonio en juego con este vaivén político y siendo su cuestión totalmente politizada, entonces no quiso entrar en eso. Pero en este caso de Fátima Capurro, sí, nosotros estamos convencidos de que tenemos más que razón, tenemos probado suficientemente la mala praxis y la inconducta de esta fiscal, y bueno, y con eso vamos a ir con todo hacia adelante. Último, doctor, hablando de Juicio, ya que vos te acordaste y me hiciste acordar, ¿existe la censura previa en la República del Paraguay? Claro que no se puede. Y además, si el magistrado se siente ofendido por algo que alguien dijo, se tiene que inhibir, porque y en todo caso querellarle por difamación o por calumnia. No Claro. puede él ser el que va a decidir sobre si corresponde o no aplicarle una sanción al que es su agresor personal, porque él se vuelve parte. Entonces Sí. él no puede ser juez y parte. No puede, Es no puede. un desatino de ese magistrado, pero donde se lo mire. O sea que estamos volviendo a épocas medio oscuras donde los jueces o fiscales te encontraban en alguna esquina y ordenaban tu detención porque no les gustaba tu ropa. De un tiempo a esta parte se les educó a ellos a decir, no, ustedes tienen poder dentro de lo que la ley les establece en un proceso, no fuera. No porque vos seas magistrado te vas a ir y le vas a quitar su asiento de preferencia a una persona en el estadio. No podés hacer eso. Así mismo, a ese tipo de inconducta se equipara esto. Si yo dije algo que a él le molestó en un programa de televisión, yo no estaba bajo su jurisdicción en una audiencia para que él empiece a tomar decisiones sobre lo que no le guste y que pasa en la vida de afuera. No hay justicia, esto es justicia por mano propia. Sí. Y sí. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo. A las órdenes cuando gusten. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, coincidimos en los 3 temas con Duarte Cacabello y esto es mucho, o sea, con razón lo que está nublado. Está lloviendo. No solemos mosquete suele haber acá cuando hablamos con él, pero es de verdad. Porque si a mí no me gusta su posición o no coincido, en realidad no, es que no me gusta, no coincido, porque yo estoy entendiendo de otra manera. No coincido, por ejemplo, con él con el tema de que a él no le gusta que prescriban 2 años las causas que tienen como expectativa de pena 2 años y que el doble de plazo sea 4. No coincide. Y yo coincido con la corte, con la sala penal, que prescriben 2 años. No hay problema. Pero